Listo. Perfecto, listo. Bueno, vamos a comenzar porque nos gusta comenzar en horario, porque eso hacemos los coaches, respetamos los horarios de los demás, tanto los nuestros como los que se han presentado para hoy esta gran conferencia de Gabriela. Gabriela nos va a hablar hoy de lavado de cerebro con el coach más antiguo de la historia. Este es su título de conferencia y de la cual también va a tratar su VP. Así que, Gabriela, te dejamos para que es tu conferencia. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono y ya puedes empezar a compartir pantalla. Perfecto, gracias. ¿Listo? Ok. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Rodríguez y este es el título de mi conferencia, Lavado de Cerebro con el coach más antiguo de la historia. Bueno, quiero destacar que el enunciado del título es netamente para los efectos enunciativos de la presentación, respetando la ciencia del coach como tal, que no tiene nada que ver con un lavado de cerebro, sino para hacer el título llamativo. Mi presentación pretende simplemente hacer un análisis comparativo, si se quiere, entre los elementos que he adquirido o está expuesta durante estas semanas del coach con los conocimientos que yo tengo previamente de principios bíblicos por mi fe cristiana. Uy. Ok. Los que hemos estado ya en el programa sabemos que en la primera semana la presentación de las sesiones, la primera sesión y la primera pregunta que nos hacen es ¿quién eres? ¿A qué viene a nuestra mente cuando nos preguntan quiénes somos? En realidad, cuando empecé el programa y me hicieron esta pregunta, me vi tentada a contestar como generalmente respondemos. Respondemos quiénes somos según nuestro género, profesión. Estuve tentada a desarrollar una presentación muy catedrática. Bueno, mi nombre es Gabriela, yo soy abogada, soy venezolana, emigré hace tanto tiempo, soy empresaria, en fin. Hasta que hice una breve pausa en mi mente y dije, ya va, tengo, esta pregunta es trampa y yo más o menos tengo una noción y busqué mi memoria y reestructuré mi respuesta para contestar conforme a la pregunta que se me estaba haciendo. Sin embargo, confieso que fue una tarea bastante difícil e incómoda cuando me tocó desarrollar el tema de quién era yo, porque pues nos toca ir a profundidad a sacar esas características únicas que nosotros tenemos y no por las etiquetas que nos pone la sociedad. Me gusta mucho el tema, la definición que da el psicólogo David, que indica que la identidad es lo que experimentamos nosotros mismos para ser, el que cada uno de nosotros es, lleva dentro. Lo que más me gusta de esta corta expresión es la parte de que lo que cada uno de nosotros lleva dentro. Yo soy fiel creyente de que nosotros hemos sido predestinados y hemos estado creados y puestos acá con un propósito específico, muy único, muy particular, muy individual. El sistema de clasificación de Dios es muy distinto al nuestro. Dios tiene formas de abordar los temas totalmente diferentes a nosotros, incluso de nuestras debilidades. Cuando vamos a la Biblia, que es el libro que estoy utilizando como comparativo, ¿no?, de lo que es el tema del coach, conseguimos lo que Dios ha dicho que nosotros somos según su predestinación en nosotros. Él dice que somos amados, elegidos, capaces, completos, somos más que vencedores, adoptados, redimidos, puros, inocentes, valientes, en fin, un sinfín de características positivas que sobrepasan por mucho la identificación o la identidad que nosotros creemos que somos nosotros. En esta parte me gustaría enfocar en la cita bíblica que menciona que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Los que estamos un poquito más avanzados en el programa de coach hemos ya estudiado lo que es la importancia del lenguaje y las generalidades, y en este caso la generalidad de toda bendición se refiere a toda bendición espiritual. Confieso que al llevar un estado de conciencia absoluto sobre mi identidad me llevó por un proceso y pruebas incómodas que no solo requirieron, ¿no?, terapias psicológicas y autogestión emocional, incluso también terapias de coach para definir y entender esta identidad que viene de
antes incluso de la creación del mundo y que nosotros supiésemos siquiera qué es identidad. Entonces en ese proceso yo descubrí que la herramienta más fácil para nosotros avanzar en función a entender quiénes somos y amarnos y respetarnos en función a esto es la confianza que viene mediante una cosa, que es la aceptación. Cuando nosotros aceptamos quiénes somos, en nuestro lado claro y en nuestro lado oscuro, o bien diría como que, bueno, aceptamos incluso nuestros demonios, podemos aceptar a plenitud quiénes somos, entendemos también que hay una aceptación incondicional que viene de parte de Dios, que no importa lo que creamos, no importa lo que pensemos, no importa las etiquetas que nos pongan en el exterior, hay una aceptación incondicional de parte de Dios que nos acepta, que nos ama tal cual nosotros somos. Y viene la parte más incómoda, que es la aceptación propia. Cuando viene la aceptación propia, estamos en eso, en los procesos de quién soy, quién creo que es, cuáles son las etiquetas o los mapas emocionales que venimos teniendo de nuestra infancia, todos esos factores externos que contribuyen y en muchas ocasiones dañan nuestra identidad. Es un proceso complejo, repito, o por lo menos para mí lo fue, pero sin duda alguna es satisfactorio y es algo que hay que entrenar todo el día constantemente. Y la tercera sería la aceptación en el proceso del cambio. Repito, es un proceso que requiere esfuerzo, sacrificio, reprogramación mental, recapitular aquellas creencias que tenemos y reforzarlas por nuevas creencias. En este caso, en mi caso particular, decidí creer y utilizar las etiquetas que Dios me había puesto, por así decirlo. Al concluir en nuestra aceptación, es lo que hace el pilar fundamental del coach, que es trabajar desde nuestro ser, desde nuestra propia esencia, ¿no? Ese es uno de los pilares fundamentales o esenciales del coach para poder ser más efectivo. Debemos aceptar quiénes somos antes de poder llegar a ser quienes habíamos de ser. En vez de definirnos por nuestros fracasos, definirnos en lo que estamos logrando a través de ellos. Tenemos la tendencia a agarrar lo malo y amplificarlo. Vemos el punto negro en la hoja blanca. Entonces, en el proceso del coach me tocó, o nos ha tocado a la mayoría de los que estamos acá presentes quizá, hacer el método FDO, establecer nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades. En mi caso particular, confieso que las debilidades las hice súper rápido. El cuadro de las debilidades en cada una de las 9 áreas de mi vida que seleccioné. El cuadro de la fortaleza fue progresivo. Y en la oportunidad fue que me estanqué un poco hasta que entendí, gracias a mi coach, cuál era el cambio que tenía que hacer. Y ahí es donde viene la relación con lo que uno cree que es y con lo que Dios ha hecho que es. Yo, por ejemplo, cambié una debilidad que yo consideraba que era una debilidad y cambié mi verbo en, por ejemplo, el tema de que yo consideraba que era intolerante. Y dije, ok, no quiero etiquetarme como intolerante o poco paciente, la oportunidad es que soy paciente. Eso por dar un ejemplo, que esto es una herramienta de las que utilizamos en el programa de coaching, el método FDO. Ahora el segundo punto que quiero compartir con ustedes, que me parece sumamente relevante, es el miedo. Una de las cosas que de pronto nos estanca a nosotros o en general, ¿no? a ponernos en proceso de coach o terapia psicológica es el miedo a que nos saquen de nuestra zona de confort. Es lo primero que pensamos o nos exponemos a decir, es la incomodidad que puede generar escarbar en aquellas emociones, escarbar en aquellos pensamientos, en aquellas creencias limitantes, en aquellos patrones de conducta, porque nos autoseñalamos y podemos decir, ok, mira, es exponerme y resaltar quizás los errores, pero es la única manera que encuentro yo que es viable, ¿no? No podemos corregir algo que no sabemos que está en déficit para mejorarlo. Entonces, cuando hablamos del miedo, es importante señalar que los humanos estamos diseñados fisiológicamente para que el miedo responda en consecuencia de nuestro beneficio. Los efectos del miedo en la psique pueden causar deterioro de la autoestima, sentimiento de fracaso, angustia, pánico, sensaciones de impotencia y definición, bloqueo lógico y creencias irracionales. Anteriormente mencioné sobre la aceptación de los procesos de cambio y esto es lo que se trata el coach. El coach o las terapias de coach es ayudar, orientar a una persona en un proceso de cambio de lo que esté buscando para trasladarse de un punto A a un punto B. Entonces,
Es una tarea difícil, sí, pero no imposible, porque como mencioné anteriormente, nos impulsa a salirnos de nuestra zona de confort para poder salir de ese primer estadio y trasladarnos a lo que deseamos ser o cambiar en nuestra vida, mejorar en nuestra vida, o necesariamente no tiene que ver con algo malo, sino simplemente implementar cosas nuevas en nuestra vida. Los medios por lo general son buenos, son incluso necesarios para nuestra vida porque nos demuestra lo que es el amor por la vida, el deseo de seguir adelante, alcanzar mejores cosas, pero hay dos tipos de miedos que tenemos que o deberíamos erradicarlos por completo de nuestra vida para nuestro beneficio personal y profesional. Cuando ese miedo lo que lo origina es algo inofensivo, que no tiene mayor relevancia, estamos dándole un espacio, una energía en nuestra mente, en nuestras emociones, que es innecesario. Y cuando ese miedo nos impide actuar, que este es el más común, el miedo que nos paraliza. Sentir demasiado miedo puede resultar perjudicial para la supervivencia, como el no sentirlo en absoluto. En la dimensión de la psicología, el bloqueo a tomar decisiones es la consecuencia más delicada que los miedos pueden causar. Sin duda alguna, cuando experimentamos algún tipo de miedo o temor, tendemos a racionalizar muchas cosas que terminamos utilizando como muletillas o anclas para no avanzar, y hay que replantearlos e indagar con lupa para ver qué exactamente hay detrás de ese miedo para poder pues superarlo. El miedo no se elimina, ni se rompe ni se quita, tampoco se frena o se acaba. El miedo se transforma, se atraviesa, se afronta, buscamos cuál es la raíz del problema y trabajamos en función a ello. Los miedos más comunes que podemos experimentar a lo largo de cualquier parte de nuestra vida es un miedo a no ser digno, digno de triunfar o alcanzar el éxito, a no satisfacer las expectativas de los demás. Tendemos a quizás intentar agradar a todo el mundo y por miedo a no sentir la aprobación o el amor o la aceptación de las otras personas, fácilmente caemos o sucumbimos en cosas que simplemente lo hacemos para satisfacer a terceros y no nuestro propio bienestar. Miedo a la soledad, el compromiso a emprender, que implica muchísimas cosas, el tema del emprendimiento, el miedo al rechazo, al éxito, a sentir, a ser vulnerable, a expresar su emocionalidad, el miedo a perder el confort, que es lo mismo que salirse de la zona de confort. Todo lo que genera cambios trae incertidumbre y es muy normal. El miedo a decir no a ciertos deleites personas y el miedo al fracaso, que pues a veces decimos, esto ya lo conozco, mejor no me expongo y no corro el riesgo porque puede que resulte peor, y en mi país dicen, vale más malo conocido que bueno por conocer, y nos tendemos a acomodar en la zona más segura que nosotros consideremos para nuestro beneficio. Entonces, todo esto que mencioné anteriormente tiene para mí una relación intrínseca inminente con lo que son las creencias limitantes. El miedo al final lo que traduce es una conexión con lo que son las creencias limitantes. En el transcurso del programa del coach hablamos mucho de lo que son las creencias limitantes y potencializadoras. Evidentemente el miedo no es una creencia potencializadora, sino todo lo contrario. Entonces, es importante mencionar que las creencias limitantes son aquellas que bloquean a las personas a la hora de conseguir sus objetivos. No tienen por qué ser reales, creencias reales, pero dificultan alcanzar aquello que realmente nosotros deseamos. Son ideas negativas que no tienen por qué ser ciertas, pero la propia persona la considera como tal y actúa en consecuencia de eso. Entonces, las creencias limitantes hacen en nuestro ecosistema, por así decirlo, en nuestro ambiente, nos elimina o nos restringe las que son nuestras posibilidades, nuestras capacidades y nuestro sentir de merecimiento. Por el contrario, las creencias potencializadoras es lo opuesto a las creencias limitantes. Estas nos ayudan a avanzar hacia un objetivo que tenemos como personas, y son creencias que nos impulsan a crecer, a potencializar lo mejor de nosotros mismos y cumplir con las metas planteadas en cualquier ámbito de nuestra vida. Las creencias, en la mayoría, ¿no?, tienen un arraigo o una base en lo que es nuestra infancia. En uno de los programas de PNL que vi, mencionaba la coach que me pareció súper interesante la manera que lo expresó cuando somos niños, que dice que somos como una esponja. Es literal, por el hecho de que todo lo que nos dicen
o todas las que estamos expuestos, como nuestro cerebro no está desarrollado su máxima capacidad para racionalizar y aplicar la lógica, lo absorbemos como tal. Por eso la expresión de que es una esponja. Entonces todo lo que ahí entra se almacena como tal. Y muchas de las creencias limitantes o el mapa que se crea con nuestras creencias limitantes vienen en esa temprana edad de la infancia. Pero, sin embargo, esta parte también conseguí en la Biblia que sustentara o soportara esta teoría y no me parece, a mi juicio, ¿no?, casualidad que en la Biblia mencionan 365 veces la palabra no tema. Me da a entender que es como que para que usemos una por día a lo largo de nuestro año y la repitamos en el proceso de adaptación y reprogramación y convencimiento y procesos de cambios todos y todos y todos los días, cada una de ellas. Aquí simplemente menciono una donde el escritor o los escritores de la Biblia que simplemente trasladaron, ¿no?, las ideas de lo que Dios predestinó para nosotros. Para mí la Biblia es el manual por excelencia. Muchos de los personas que escribieron la Biblia mencionan que Jesús o Dios, a través de los voceros que utilizó, implementó en muchas ocasiones. Solo menciono algunas de ellas, como dije anteriormente, son 365 veces que las menciona, pero dice no tengan miedo, por ejemplo, en la primera cita bíblica que menciono acá, porque un segundito que se me fue, porque, mi pequeño grupo de discípulos, Dios, el Padre de ustedes, quiere darles todo su reino. La segunda cita bíblica también menciona que el Espíritu de Dios no nos hace tener miedo porque tenemos un Dios al cual podemos llamar Padre. La tercera es un poco más extensa, sin embargo la resumo, es Jesús diciéndole a sus discípulos, no tengan miedo, soy yo. En fin, la relación que hago con este aspecto del miedo con las creencias limitantes es que nos toca un arduo camino diario, como dije anteriormente, para desaprender. Para poder aprender nuevas cosas tenemos que desaprender. Considero y estoy de acuerdo que es más fácil aprender algo nuevo, porque quizás como no tenemos elementos preestablecidos o no tenemos elementos ya preexistentes, es más fácil absorber una información nueva e instalarla, pero en el proceso de desaprender los viejos patrones, las viejas conductas, viejos pensamientos y aprender uno nuevo se hace quizás un poquito más difícil o complicado, pero va a depender mucho de la intencionalidad y del compromiso que nosotros tengamos. En unas áreas de nuestra vida nos va a ir mucho más fácil, en otras quizás va a ser un poquito más engorroso, pero sin embargo es un proceso definitivamente posible. Posible gracias a que el cuerpo humano, a mi parecer, es una máquina extraordinaria. Cada vez que tengo la oportunidad de entender un poquito más cómo funciona el cuerpo humano, me causa mucha curiosidad y mucho impacto de lo perfecta que es la creación de la humanidad, del ser humano. Simplemente nosotros, sin hablar de todos los que nos rodea, y el cerebro para mí es un mundo sin fin. Cada vez que tengo la oportunidad de indagar o entender un poquito más de cómo funciona el cerebro, cómo funciona un cuerpo humano, pues me siento maravillada y inexpresable, ¿no? Lo que realmente pienso al respecto, ¿no? Hay un término que avala esta teoría que mencioné anteriormente, que es el desaprender para aprender algo nuevo, y es el término de la neuroplasticidad, que se define como la capacidad que tiene el sistema nervioso, que se controla por nuestro cerebro, para adaptar su funcionamiento. Es un proceso de adaptación con respuestas a cambios en el entorno. Son respuestas que el cerebro da a cambios que se originan tanto dentro de él como externamente. A eso que viene, como las percepciones externas que vamos recibiendo, podemos modificarlas, y las que ya tenemos preestablecidas desde nuestra infancia o eventos anteriores, podemos transformarlas y adaptarlas. Entonces, aquí viene la parte interesante. El tema aquí de el lavado de cerebro, se lo puse en el título de la presentación, honestamente, porque cuando
yo empecé el proceso de coaching, descubrí que muchas de las cosas que estaba expuesta aquí ya yo las había visto de una u otra manera en mis últimos 5 o 6 años de mi fe cristiana, ¿no? Expuesta a la palabra de Dios, he experimentado y he tenido la oportunidad de conocer un poquito de esto. Sin embargo, no como herramienta del coaching o no con esta terminología. Cuando me expongo a esto, comparto con mi mentora que me parecía interesante porque eran cosas que ya sabía, pero no las sabía con un conocimiento terminológico a la profundidad como una ciencia o como una práctica como tal, como lo es el coaching, ¿no? Entonces, por eso el tema del lavado de cerebro, porque en mi proceso muchas personas me decían, vas a ir a la iglesia para que te lave el cerebro. Y después de años, eh, recuerdo que una de las últimas veces dije, sí, voy a ir a la iglesia que me laven el cerebro, porque resulta que el lavado de cerebro que me han hecho me ha ofrecido una mejor calidad de vida, no tanto externamente, que es evidente, pero internamente me siento muchísimo mejor con quién soy, cómo me desenvuelvo, con las cosas que he podido mejorar y cambiar en mi vida. Y si es así, pues sí, que me sigan lavando el cerebro. Entonces, por eso la expresión del lavado de cerebro. Pero básicamente es un proceso de resetear la mente, ¿no? De cambiar nuestra narrativa interna, porque las palabras definitivamente tienen poder. Las palabras constituyen nuestros pensamientos, impactan la bioquímica del cuerpo y por consiguiente nuestro entorno. Entonces, sabiendo esto, también vemos como una herramienta del coach súper importante lo que es la frase de empoderamiento, es cambiar esa narrativa interna. Ok, si solía decirme que soy impuntual, que soy intolerante, que soy impaciente, es cambiarla. Podemos utilizar el cuadro de FDO y utilizar el cuadro de las oportunidades y sustituir una frase de empoderamiento, crear una frase de empoderamiento a partir de esas palabras de las oportunidades. Ok, yo soy una persona puntual, soy capaz, soy amada, soy valorada, y cuando haces esa descripción, vemos que no estamos muy lejanos en lo absoluto a lo que ya está preestablecido en la Biblia, que define quiénes somos o cuál es nuestra identidad según Dios lo determinó para nosotros. Para lavarnos el cerebro es necesario que tiremos nuestros paradigmas, que nos reprogramemos la mente con un ejercicio diario, y para eso contamos con las herramientas de lo que es el PNL, que es la programación neurolingüística. Para hablar un poquito más del tema de la programación neurolingüística, es necesario que hablemos del lenguaje. El lenguaje no es inofensivo, todo lo que decimos genera un cambio en nuestro entorno y en nuestro interior, como mencioné anteriormente. Es importante parar, pausarnos y ver qué palabras estamos utilizando. Yo en ocasiones no era consciente de cosas que hacía o de cosas que decía hasta que un agente externo, gracias a Dios, me hizo énfasis de decir, hey, corrige esto, cada vez que pasa esto dices esto o esto lo estás diciendo, y de manera inconsciente estás, qué sé yo, generando una emoción de victimización o haciéndolo de una plataforma sarcástica, o no estás valorando, estás desvalidando a la otra persona, y eran patrones de conducta inconscientes que luego entendí que sí estaban generando un impacto. Cuando estamos en el programa del coach, hay un libro que me pareció de los más interesantes y de los más densos y lentos también, que es el libro de la ontología del lenguaje. Ese libro aprendí que el lenguaje es generativo y que el lenguaje genera acción. Yo puedo decir ahorita, estamos listos para hacer la siguiente conferencia, y si la respuesta es no, la dirección de la acción va a cambiar, va a generar una acción diferente a la que quizás yo tenga la intención de hacer. Es bastante denso el tema, sin embargo, me resultó sumamente interesante porque aunque sabía que la palabra tiene poder y que el lenguaje no es inofensivo, no lo había visto desde un punto de vista de la ontología del lenguaje como tal, y me pareció relevante. En el coaching tenemos lo que es el metalenguaje, que es una de las técnicas o herramientas que se utilizan para, pues, entender lo que está diciendo nuestro cliente o la persona con la que estamos haciendo la terapia de coach, y es entender cuáles son las palabras que usan para ver desde qué mapa o desde qué plataforma nos está hablando, ¿no? Las expresiones lingüísticas que utilizan nos pueden orientar más o menos a qué se está refiriendo esa persona en su mapa base o emocional. La mayoría de los términos derivaciones, perdón, que se utilizan son las generalizaciones, por ejemplo, como que
todos los hombres son iguales, siempre llegas tarde, ese tema todo, siempre es lo mismo todo el tiempo, entonces son generalizaciones que al detectar lo que son las generalizaciones o las eliminaciones, eliminaciones, por ejemplo, soy incapaz, ajá, ¿eres incapaz de qué? O sea, ¿de qué específicamente eres incapaz? O las distorsiones que son, omiten alguna información, entonces dice, necesito experiencia, por ejemplo, necesitas experiencia en qué. Entonces, cuando nosotros logramos identificar cuáles son esas metalenguajes que utilizamos, podemos orientar con preguntas poderosas a nuestro cliente, establecer, ok, siempre, ¿cuándo es siempre? Y ahí reestructuramos el lenguaje, decir, bueno, no es siempre, los lunes llegas tarde, o bueno, no son todos los hombres, fulano y sutano es de tal manera. Entonces, nos ayuda a escucharnos y nos ayuda a cambiar la narrativa que tenemos, no solo nosotros, sino una herramienta para implementarla, para que la persona también se escuche y se vea expuesta que ese tipo de metalenguaje que está utilizando quizás no es necesariamente el más efectivo para avanzar y trascender en procesos emocionales y mentales mucho más saludables para nosotros. En la Biblia podemos encontrar que, bueno, aquí quiero mencionar lo siguiente, cuando en la Biblia encontramos la palabra corazón, se refiere a la mente. Corazón no es literal el órgano del corazón, sino a la mente. Entonces, para hablar de lo que es nuestros pensamientos y nuestro lenguaje, lo que hacemos, la Biblia tiene algunos elementos que para mí son PNL bíblico, programación neurolingüística bíblica, que podemos implementar en nuestra vida a partir de ahí mismo. Por ejemplo, lo que nosotros decimos gobernará nuestra vida, para bien o para mal. Nosotros decidimos. Eso es lenguaje, lo que nosotros decimos. La muerte y la vida están bajo el poder de la lengua, está en el libro de Proverbios. Otra cita que puedo mencionar es que nosotros somos los que pensamos. En la Biblia también podemos conseguir una cita bíblica que menciona cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, recordando que corazón es mente. La tercera cita bíblica que mencioné acá, usted va a hablar de acuerdo a lo que piensa en su subconsciente, que en este caso es corazón, pero estamos hablando de la mente, de la abundancia del corazón, habla la boca. Está en el libro de Lucas. Entonces, entendiendo esto, es importante no dar el lenguaje por algo como simple palabras y ya. Lo que decimos tiene un impacto significativo en nuestras vidas, evidentemente, y puede ser de bendición o de maldición, puede crear o puede destruir. Entonces está en nosotros ser conscientes de los pensamientos que albergamos y cuáles son la dirección que le damos a ellos y que la emocionalidad que le aplicamos a ellos para poder nosotros ser efectivos en nuestra manera de comunicarnos de manera más saludable y eficiente, y que lejos de crear algo negativo sea para bendición. Otro de los aspectos que quiero mencionar acá es sobre la visualización y la fe. Una de las herramientas que tenemos en el coaching es la visualización. Es una de las técnicas que se utiliza pues para hacernos una película de lo que deseamos, de eso, que yo estoy en el punto A y estoy de X manera y yo quisiera estar en el punto B. Ok, ¿cómo visualizamos eso? Para visualizar, y ahí quizás podemos vislumbrar algunos elementos que son necesarios para llegar y transcurrir ese proceso a llegar al estadio del punto B. Aquí tenemos que la visualización es un acto y la consecuencia de visualizar. Se refiere al desarrollo mental de la imagen de algo abstracto, a otorgar características visibles a aquellos que no se ve o representar a través de imágenes cuestiones de otra índole. El coaching como tal ha adaptado esta técnica a un proceso de desarrollo interno, convirtiéndola en una potente herramienta para trabajar por conseguir lo que queremos ser, ayudándonos a definir nuestra meta y liberándonos de nuestros frenos o miedos. Esta herramienta es el mapa de los sueños o proyecto de realización personal. Seguramente muchos lo hemos hecho ya. Para mí lo hice en este programa de coaching por primera vez. Me costó también salirme de mi cuadro lógico y hacer un mapa con imágenes, colores y tal. Y sí, me ayudó a establecerme metas. Una de ellas era esta meta de
finalizar el programa de coach, porque bueno, tengo una agenda bastante complicada y la tendencia al miedo a exponerme, al miedo a lo que vendría, al salirme de mi zona de confort, era la mejor opción, era decir, ¿sabes qué? Deja esto hasta aquí y ya, al cabo que de pronto ya tengo una noción básica y no me interesa, quizás era mi posición. Sin embargo, el hecho de que cada vez que abro la puerta de mi closet y veo el mapa y tengo la visualización allí de que esto era uno de los compromisos adquiridos, pues me ayudó definitivamente a implementar esa idea y esa visualización para ejecutarla y llevarla a cabo hasta la fecha de hoy. Ahora, si hago la contraparte de lo que establece la Biblia en cuanto a la visualización, es lo mismo que la fe. En el libro de Hebreos podemos conseguir que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, estamos visualizando, no tengo la certeza de que va a estar, por ejemplo, en el proceso de coaching en mi punto B, no tengo la certeza que va a estar de aquí a una semana, aquí a un mes, de aquí a un año, pero tengo la convicción de que puede llegar a ser de tal manera como la imagino con X o determinada característica, porque eso nos ayuda o es la gasolina, ¿no?, que nos impulsa a tomar aquellas acciones y aquellas medidas que son necesarias para ser consecuentes y corresponder al objetivo que tengamos planteado en cualquier área de nuestra vida. No necesariamente tenemos que verlo desde un punto de vista netamente espiritual. Y en Hebreos tenemos que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquí volvemos al tema del lenguaje. La palabra de Dios, en los principios, en los primeros libros de la Biblia dice que Dios creó el mundo por su palabra. Dijo Dios, hágase la luz, hágase esto, y se hizo. Volvemos al tema de lo que es el lenguaje. El lenguaje es generativo desde el principio de la creación del mundo. No es un simple término o una idea de lo que es la ontología del lenguaje. Entonces aquí menciona que de modo que todo lo que fue hecho de lo que no se veía, o sea, surgió primero en nuestros pensamientos, lo expresamos en nuestras palabras y podemos materializarlos de una u otra manera. A lo largo de la religión hemos visto que dependiendo de diversas religiones utilizamos los mismos principios o la misma base y simplemente le ponemos otros nombres, otros dioses, otros soportes, otros lineamientos. En mi caso particular, pues me resultó interesante mi hallazgo personal y hacerle el enlace a lo que para mí representaba toda la experiencia en el proceso de coaching con lo que es el conocimiento previo que tengo por mi fe cristiana y lo que conozco de la palabra de Dios. Eso es en mi caso particular, como dije anteriormente. Y por último, hablar de lo que es la meditación. Es otra herramienta poderosísima del coach, que es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o la induce en un modo de conciencia. Esta práctica incluye técnicas diseñadas para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida y desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad y perdón. En el libro de Filipenses podemos encontrar que no es algo nuevo. La meditación, lo que conocemos hoy en día como la meditación, no es simplemente el hecho de quizás cruzar las piernas, cerrar los ojos, poner nuestras manitos así, apartarnos en un lugar súper especial, sagrado, con un aroma específico o una luz específica. Es el simple hecho de conectar con nuestra conciencia y llevar nuestra mente en un estado óptimo donde podamos quizás indagar, cuestionar y promover aquellas cosas que queramos mejorar. Esto no es una práctica nueva. Los discípulos de Jesús mismo lo decía por mandato de Dios y se evidencia en la palabra de Dios en la Biblia que, por ejemplo, en el libro de Filipenses menciona, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, justo, todo lo que es puro, amable y todo lo honorable, si hay alguna virtud o en algo merece elogio, en esto meditar. Es decir, no es algo nuevo. En el libro de los Salmos encontramos, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Es decir, que entonces la meditación, la visualización, el tema del lenguaje, todos los que he mencionado anteriormente, todo tiene a mi juicio, ¿no?, un basamento bíblico. Con esto no quiero restarle pues mérito a los grandes filósofos
pensadores y estudiadores que hicieron o desarrollaron, ¿no? La ciencia del coach como una disciplina y han buscado otras herramientas para incorporar para beneficio de las personas que hagan uso de esta ciencia y esta práctica. Sin embargo, cuando me correspondió hacer un estudio de lo que eran los antecedentes del coach como tal, encontré filósofos que han sido filósofos no solo en esta área, sino en otras áreas de estudios, como en mi caso en el derecho, Aristóteles, Platón, entre otros. Sin embargo, para mí, podríamos pues, considerar, o a mi juicio, que Jesús fue un coach, digamos, de manera innata, porque a lo largo de su trayecto en la tierra y según las enseñanzas que predicó, que dejó por sentado y que están plasmadas en la Biblia, como mencioné alguna de ellas, pues dejó noción de lo que son herramientas de vida útiles, o repito, en lo que para mí es el mejor manual de manejo personal y financiero y profesional, y en todas las áreas hay una respuesta en la Biblia que es práctica y es vigente hasta el día de hoy. Con esto pues quiero compartir mi punto de vista, espero que haya sido de provecho y de agrado para todos ustedes. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su tiempo. Oh, excelente, Gabriela. ¿Puedes dejar de compartir pantalla si te vemos más grande? Aquí estoy. Muy bueno. La verdad no se me había ocurrido relacionarlo con la Biblia, ¿no? El coaching. Hiciste muy buenos puntos en relacionar las dos cosas. Y en todos los puntos como hacer una mención a la Biblia, ¿no? Tocaste los puntos, te diría, de los más importantes que tienen que ver con el coaching y que trabajamos en la ACA, que es trabajar sobre los miedos, sobre las creencias y la importancia de nuestro lenguaje, ¿no? Del PNL o el coaching ontológico. Eh, y que ahí está la base, digamos, para la transformación. Si quieren los participantes poner alguna pregunta en la caja de preguntas, la puedo ir leyendo. Si tienen alguna pregunta sobre la conferencia que acaba de hacer Gabriela. Aleida te dice felicitaciones y gracias por tu conferencia, muy buena. Oliver te pone felicidades, me pareció interesante y más que es importante que Dios forme parte de todo lo relacionado. Dios siga bendiciendo tu vida, te pone. La verdad que he escuchado un montón de conferencias y nunca he visto esta relación tan fina, ¿no? Yo acá hasta te pone felicitaciones. Gracias. Así que te felicito en tu búsqueda porque sé que, bueno, sos muy practicante y muy creyente y cómo quisiste linkear las dos cosas de tu fe con esto que es una ciencia y llevarlo a la vida y comunicárselo a todos. Y en tu VP me parece que lo vas a hacer más extenso y mucho más preciso y mucho más claro que en los 20 minutos que tenemos en esta conferencia. Sin embargo, quedó clarísimo, se ve que tenés una claridad sobre los principios básicos de lo que es el coaching. Y no sé si querés decir algo más. Extraordinario, bendiciones, felicitaciones, te ponen. No, bueno, al principio, pues sabes que me dije que puedes poner, ya todo está dicho, todo está inventado, digamos, todo está creado. Y cuando hice esa expresión fue que dije, bueno, está tan creado y tan inventado que está en la Biblia. Lo único que esto fue, digamos, como que, ok, déjame de este gran libro que abarca todas las áreas de nuestra vida, porque hay principios financieros, hay principios personales, profesionales, de todo. Personas estudiaron y se capacitaron pues para sacar y desmenuzar, porque lo que pasa es que en la Biblia lo conseguimos como parábolas, como cuentos, como narrativa, pero cuando lo vemos con lupa y los desmenuzamos es que podemos decir, ok, que era lo que a mí me pasaba, ya va, pero que esto es esto y esto viene de aquí o es lo que yo en mi experiencia he tenido, ¿no? Y ahí fue que dije, bueno, que mejor que hacer esa relación, porque de pronto, como en mi caso, yo no estoy, o sea, yo estoy haciendo este programa para crecimiento personal y bueno, para mejorar mi liderazgo empresarial.
Sin embargo, he tenido también la oportunidad, gracias a Dios, de estar expuesta por necesidad a terapias psicológicas, a terapias de coach, y en ese proceso he entendido muchas cosas. Sin embargo, para quien no tiene la oportunidad de hacer este programa, quizás que no tiene la oportunidad de pagar un psicólogo, de pagar un coach, de tener a alguien que lo asista, hay un libro que en la mayoría de los lugares lo regalan, que es la Biblia, y allí está las terapias de coaching, a lo extenso y largo del libro, ¿no? Entonces esa es como que la conclusión, que no tenga un coach, tiene una Biblia quizás que pueda de pronto ayudar a uno a reorganizar Sí, el pensamiento. y lo que está bueno es traer como esta ciencia de repente que se viene desarrollando hace un siglo, em, ¿no? Como traerlo y traer la Biblia también, que tiene miles de años, y traerlo al presente explicado de una manera de que hoy se pueda entender, ¿no? Porque la Biblia a veces es muy extenso y tal vez muy trabado y a veces como que, de hecho, llevan años y hay Ujú, gente que se dedica aún hoy a interpretar la Biblia, ¿no? ujú. Entonces, traerlo desde una visión de coach, que es lo que estás aprendiendo a hacer, y traerlo a una simpleza, ¿no? A algo como más simple de entender. Está bueno, hay mucha gente que yo creo que se beneficiaría de esto. Así que, bueno, gracias a todos los que participaron, gracias Gabriela por esta excelente conferencia Gracias, y nos vemos en la próxima. gracias, muy amable. Buenas noches a todos y gracias por participar. Buenas noches.